discusiones, entre ellas la segunda discusión que ya va o está por darse de lo que es la ley de zona libre de Paraguaná, y como siempre le pediría que además explique la diferencia entre zona libre y puerto libre. Bueno, muchas gracias. Vamos a la segunda discusión. Ya fue aprobado por la Comisión de Finanzas el informe de segunda y en las próximas semanas, Dios mediante, espero que antes de un mes, Paraguaná cuente con la nueva ley de zona libre, que es una ley que va a repotenciar nuevamente y relanzar todo lo que significa este beneficio para la zona de Paraguaná y Falcón, por supuesto. Y por supuesto, además para todo el occidente del país, que consuetudinariamente solía ir de compras a Paraguaná y que hoy en día eso se ha limitado mucho, sobre todo por algo que acabamos de ver, por la forma como el gobierno de manera restrictiva calcula a conveniencia la unidad tributaria. Va a decir el gobierno que el valor de la unidad tributaria este año es el mismo del año pasado, habiendo habido una inflación de 800%. La unidad tributaria tenía que crecer casi 8 veces y sin embargo la mantienen. Eso es para no subir los bonos de alimentación o para algunas cosas que le conviene al gobierno. La zona libre, las compras que se efectuaban en el régimen de equipaje, se calculaba en base a las unidades tributarias. Exacto. Y por supuesto, esto distorsionada quedaba al final que nadie podía llevarse sino un par de alpargatas. Eso se está corrigiendo con esta nueva versión de la ley. Y la diferencia que existe es que el puerto libre es una concesión que se hace vía reglamento o vía de ley, es una concesión del Ejecutivo que está basada en la ley de aduanas, y la zona libre es una ley específica para una zona o región que se quiera estimular en un área. Hay leyes de zona libre comerciales en Venezuela y hay leyes turísticas como esta, y hay leyes de zona libre tecnológica cultural como la que hay en el estado de Mérida, que está siendo revisada ahorita. ¿Qué aspectos tiene el proyecto de ley que va a segunda discusión que pueda promover el desarrollo turístico en esta región del país y apuntalar económicamente al país? Bueno, mira, muchas ventajas, se amplían los conceptos. Antes eran una cantidad de rubros importantes, pero casi se doblaron la cantidad de rubros que están sujetos a beneficios fiscales. También las actividades, se amplían el número de actividades que reciben beneficios fiscales, tanto de exoneración de impuestos como de la renta, como exoneración de impuestos de importación, y se conceptualiza mejor el término del manejo de la divisa. Se crea un fondo que es alimentado por un pequeño diferencial sobre el cargo sobre un cargo que se le hace a las importaciones, y se crea un fondo para promoción, turismo y cultura. Y en definitiva, yo quiero resumirlo. Yo creo que en términos aritméticos, si la ley de zona libre inicial, que fue promulgada en el año 98, yo fui diputado en esa época y tuve la suerte de liderizar su aprobación en esa época. 20 años más me toca volver a liderizar, son cosas del destino o de la divina providencia. Me tocó esta vez también liderizarla. Puedo decirle a todos los que me están viendo que si aquella tenía fuerza para otorgarte un 1 en términos aritméticos, esta tienes que multiplicar por lo menos por 2. Si aquella generaba un beneficio, esta va a generar el doble de los beneficios en un contexto de país que no tenemos todavía, porque bajo un régimen de esto los beneficios siempre son muy limitados por la falta de confianza. El efecto que puede tener en zonas como Paraguaná, que vemos que en los últimos años se deterioró por ya no dejó de ser esta zona donde se podía ir a adquirir línea blanca o línea marrón, dejó de tener todo este espacio bollante que pudo tener en algún momento, y que con esta ley quizá podría recuperar algo de ello, pero en cuánto y cuáles son las condiciones que tiene en este momento la región. Bueno, hay algunas cosas que van a generar una mejora de la actividad de inmediato, como el régimen de equipaje, que de 100 unidades tributarias se pasó a 4.000, revisable bajo informe que produzca Corpo Tulipa, que puede consustanciar en su informe. Por ejemplo, ya cuando se apruebe la ley ya hay que hacer un informe, porque la unidad tributaria este año tenía que crecer no menos de 5 o 6 veces, de acuerdo a mis cálculos, así por darte, porque la acabo de ver ahorita, acabo de recibir esa noticia tan espectacular de que la unidad tributaria este año es la misma que tuvimos el año pasado, cuando ella tiene que ver con el cálculo de la inflación. Y la inflación fue
Bueno, según el Banco Central, 500 y pico, según los expertos más de 800. Según lo que me pegó a mi bolsillo, yo creo que pasó de 2.000, porque yo siento que las cosas me valen 20 veces más este año que lo que me costaron el año pasado. Pero hay beneficios que son directos. El manejo de la divisa se hizo un desarrollo muy importante porque estos regímenes los distorsionan, los cambios estos múltiples que tenemos, etcétera. Pero en definitiva es una ley que consustanciada con otras leyes, sobre todo la ley orgánica del turismo, que vamos a hablar sobre ese tema, puede producir muy grandes efectos sobre la zona. La ley de turismo va a primera discusión. ¿Qué aspectos tiene de novedosos la ley de turismo que ustedes pretenden llevar a discusión en el Parlamento Nacional? Bueno, el primer aspecto es algo que ayer la ministra lo dijo como con bombos y platillos, que se hizo un convenio cambiario para que el turismo pueda manejar el 60% de la divisa. Se dieron cuenta, lo presentan como un logro, yo no sé, pero yo creo que a veces ellos mismos no se dan cuenta que tienen 18 años gobernando. Esto tenía que haber sido hace muchos años atrás. El turismo es la única actividad económica que tiene especificidad directa en la Constitución Nacional a través del artículo 310, declarándolo materia de desarrollo integral de la nación. Es decir, que tarde piaste, pajarito. En esta ley se establece la obligación de establecer esos convenios cambiarios, pero además se establece que si un prestador de servicio puede demostrar, porque el convenio cambiario que están estableciendo es 60%, se lo puede quedar el operador y 40% tienen que encajarlo al Banco Central a los precios del dólar, digamos, paralelo, del dólar CIMADI. Pero estos precios, sabemos todos que en la realidad están muy por encima de eso. O sea que tiene una pérdida el operador ahí. Están obligando a financiar el déficit del Estado a un operador, aparte de los impuestos, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos convenios cambiarios están obligados a hacerlos en la nueva ley. La nueva ley además es una ley totalmente descentralizadora, porque vamos a la nueva estructura del Estado descentralizado y despresidencializado. Esa es la nueva Venezuela que hay que construir. Una Venezuela moderna, como son todos los países modernos avanzados, donde existe un equilibrio de poderes, institucionalidad y descentralización. Esta ley descentraliza y regresa el control social que el oficialismo, que hizo una ley en el 2012, creó un fondo nacional bajo recomendación de los privados que se comprometieron a encajar un 2% en un fondo que tenía unos fines, pero que tenía representación en el sector privado, con secturismo, tenía representación, la reformaron en el 2014, sacaron el control social y se agarraron ese fondo, bueno, y lo utilizaron para lo que les dio la gana, para pagar viáticos, viajes, prebendas, etcétera, etcétera, es decir, para gozar, cuando realmente ese fondo es para producir beneficio al turismo en formación y en promoción. Usted ve Colombia, Colombia ha crecido bárbaramente, pero la inversión que hacen en promoción en Colombia es muy grande, y en formación, y bueno, han crecido en turismo, han crecido en economía, han crecido en petróleo y nosotros hemos decrecido. Bueno, eso hay que revertirlo. Es parte de nueva estructura del de la marca país que debería venderse y ser parte de las campañas del turismo en el país. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con el diputado Luis Stefanelli. Hay otros puntos que tratar respecto al tema de la ley de turismo. Usted señalaba la importancia de educar y formar a la población para esto, pero además de hacer campañas sobre el país. Venezuela tiene tantos recursos naturales, tantos paisajes y espacios que pueden ser utilizados para el turismo. Y como señala, hay países como Colombia que no solamente venden su marca país, sino que forman a su población para aprovechar cada una de estas cosas. El programa Colombia Emprende es uno de ellos. En Venezuela esto debería ser parte, quizá no sé si de una legislación, pero sí de una política de Estado. Es una política de Estado, algo muy sencillo, eso no tiene por qué legislarse, pero en todo caso, si tú planificas, te organizas y te disciplinas, llegas a los resultados que tú quieres. Si queremos ver Venezuela una potencia turística, en 20 años es posible. Pero hay que entender que son 20 años continuos
de planificación, orden y disciplina. Si no, no lo consigue. Y si empiezas a cambiar en el camino de caballo, porque no te gustó el caballo blanco, sino el caballo negro, el caballo marrón, sino tienes que tener una política de Estado hacia el turismo. Y los países que han triunfado lo han tenido. El mayor ejemplo es el Estado español. ¿De qué viven los españoles? Del turismo. Venezuela pudiera vivir del turismo más que en muchas partes del mundo. Venezuela puede posicionarse en ecoturismo en el top 10 en menos de 3 años. Me lo dijeron unos expertos que nos reunimos cuando presidí la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional. La ley de turismo busca eso, busca descentralizar y organizar el turismo y, por supuesto, incentivar el turismo. El ecoturismo, por ejemplo, tiene en esa ley unos incentivos especiales. Organizar el turismo y definir y dar control social sobre un fondo que lo crearon los empresarios, que después lo sacaron en una reforma de la ley y ahora, antes tenían un representante de 5. Le digo a los empresarios del turismo que van a tener 2 representantes de 5 en el fondo que se constituyó, al cual ellos hacen un aporte especial y que ese fondo debe ser destinado no a viajes, fiestas y francachelas, sino a promocionar, a posicionar una marca, a promocionar el país. Hablando de materia turística, el año pasado se informó que iba a comenzar a operar un ferry desde el estado Falcón que iba a ir hacia Aruba. Inicialmente era uno de los destinos. Esto hasta el momento no hemos conocido de que tenga su primer viaje. ¿Cuáles son las informaciones que usted maneja, ya que es del estado Falcón, respecto a este ferry? Bueno, si me lo permite, en primer lugar, quiero decirles que en el Twitter mío, Luis Stefanelli, hay una serie de Twitter que están explicando en este momento lo que ha pasado con las fotos y toda la información pertinente con este ferry. Esta es la tercera vez que los señores Montilla defraudan al Estado Falcón con la oferta de un ferry. Una vino de parte de Jesús Montilla cuando fue gobernador y ahora es la segunda vez que la gobernadora ofrece un ferry que lo pusieron supuestamente, lo inauguraron en noviembre y que actualmente toda la información que tenemos, inclusive los zarpes náuticos, etcétera, etcétera, está anclado frente a Puerto La Cruz. ¿Por qué es un ferry? A mí me lo dijeron unos marinos mercantes, yo estoy vinculado mucho al sector de marinería y me dijeron, los amigos marinos mercantes, cuando llegó el ferry, fueron nada más con verlo. Yo no sé cómo un gobernador lo puede engañar tanto, pero con verlo me dijeron, no, ese ferry no puede caminar aquí porque ese es un ferry de aguas interiores. Los ferries de aguas interiores tienen un tipo de quilla y los ferries de aguas exteriores, porque el tema es que en el oriente del país, aunque no son aguas interiores, es un plato. El oriente del país siempre no tiene oleaje. Los ferries pueden ser ferries de aguas interiores, pero en el Cabo San Román, eso es como es muy fuerte las corrientes. Ahí varan cada ratico un barco, varan muchos barcos, porque son aguas muy fuertes, las corrientes son muy fuertes, y por ahí no puede pasar un ferry de eso. Entonces le montan un proyecto, no estoy seguro, no lo voy a decir a riesgo. Yo quisiera saber quién pagó ese ferry, si fueron los privados o si fue un crédito con unos dólares de esos preferenciales, de esos dólares con ventajas, o sea, porque no termino de entender cómo es que por tercera vez viene un ferry de aguas interiores montado en un proyecto de la gobernación del estado y termina el ferry en otro lado sin hacer un viaje. Hubo uno que hizo un viaje y por poco no se hundió y tuvieron que llevárselo. El segundo que trajeron. Razones operativas entonces. Que realmente entonces yo creo que hay que abrir una averiguación, una investigación. De aquí le digo a la señora gobernadora que explique al Estado Falcón en qué condiciones llegó ese ferry. ¿Quién financió ese ferry? ¿Fue el sector privado el que lo pagó de su bolsillo o es el sector público que dio un crédito en dólares preferenciales con esa ventaja y después que montaron ese guiso se lo llevaron para otro lado? Porque la verdad que es inexplicable que por 3 veces lo hayan engañado. 3 veces. Momento de despedir. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Hemos llegado al final de Noticias Globovisión por la tarde de hoy. Recuerde que puede escribirnos a través de @economía_gb o @mmartinez_gb. Nos acompañaba el diputado Luis Stefanelli por el estado Falcón. Tengan feliz tarde.